una con diferente cantidad de preguntas o ítems. Estas dimensiones no las ha escogido al albedrío, sino que han sido definidas en función a la teoría primaria que he revisado para poder realizar la definición operacional de mis variables. ¿Está bien? En función a ello, el tope que se recomienda como dimensiones es 5, entre 3 a 5 dimensiones. No se recomienda más porque el cuadro crece demasiado, el análisis se hace muy extenso. ¿De acuerdo? La cantidad de ítems o de preguntas por cada dimensión responde a la importancia o trascendencia que tiene cada dimensión para esa variable. En esa mirada, por ejemplo, acá vemos que confianza tiene 5 ítems. Entonces, quiere decir que la dimensión más importante para el clima es la confianza. Seguida, por ejemplo, de la presión, que tiene 4 ítems. Y luego tiene la misma cantidad de ítems la autonomía, cohesión e innovación. Van a haber algunos otros casos. Por ejemplo, acá el coaching educativo tiene 3 dimensiones, donde la cantidad de ítems es casi similar. Por ejemplo, si acá tuviera 5, en la otra es 5 y en la otra es 5. ¿De acuerdo? ¿De qué depende eso? De la trascendencia de la dimensión para la variable. Entonces, una vez que tengo mi variable, mis dimensiones con sus ítems, yo tengo mi instrumento y lo aplico. Aplico el instrumento, recojo la información y acá tengo los resultados ya ingresados al sistema. La persona 1 obtuvo estos resultados en el cuestionario, el instrumento que yo apliqué, ¿correcto? Y nos vamos a dar cuenta que acá no hay ningún valor cero. ¿Por qué? Porque cuando yo he establecido mis niveles, he establecido 5 niveles, que va desde el 1 como el menor puntaje, digamos el muy bajo, 2 bajo, 3 regular, 4 alto y 5 muy alto. Esos son los 5 niveles en los cuales yo voy a evaluar estas variables. Entonces, veamos el tamaño de mi muestra. En este caso tengo 95 datos. Si yo tengo 95 datos para la prueba de normalidad que debo realizar de la información, ¿qué prueba debo realizar? Pregunta. A ver, ¿quién me dice? Eso lo vimos la última clase. ¿No? No hemos revisado la información, ¿ah? Habíamos dicho que cuando la muestra era menor o igual que 50 datos, aplicaba la prueba de Shapiro-Wilk. Y cuando la muestra era mayor a 50 datos, como en este caso 95, aplicaba la otra prueba. ¿Cómo se llamaba la otra prueba? Smear, ¿no? Así es, muy bien. Kolmogorov-Smirnov, ¿de acuerdo? Eso es para la normalidad. Pero todavía no llego a la normalidad. Una vez que ya ingresé la data, tengo que comenzar a ver cuál es el resultado de esa data. Para ello, sumo cuál es el total de mi variable 1, coaching, es decir, sumo la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, así del sujeto 1, para ver cuánto salió. Y así sucesivamente voy a sumar. Vamos a reducir un momento para que lo puedas visualizar. Sumo toda esta primera fila, correcto, que corresponde a mi sujeto 1, para saber cuánto obtuvo en la variable 1, cuánto en la variable 2, cuánto en la dimensión 1, en la dimensión 2, en la dimensión 3 de la variable 1 y de cada una de las 5 dimensiones de la variable 2. Por eso ves estas columnas acá. Hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada. Y luego, ¿qué habíamos hecho? Habíamos dicho, bueno, ya sé qué puntaje tienen, entonces tengo ahora que analizar las medidas de tendencia central, ¿correcto? Entonces habíamos calculado el promedio para la variable 1, por ejemplo. ¿Y cómo saco el promedio? Ponía igual promedio y selecciono el valor total que he sumado de la variable 1. Doy enter y acá me sale este promedio. Saco la mediana y la desviación estándar. Y así para la variable 2 y cada una de las dimensiones.
Esto lo habíamos trabajado la clase pasada. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profesora. Sí. Ya, esto es lo que ustedes van a tener con su investigación, con sus datos. Una vez que yo tengo esto, tengo que proceder a organizar la información. ¿Cómo lo organizo? Yo te había mencionado 5 niveles. Acá está. El análisis para mi variable 1, por ejemplo, nivel muy alto, alto, regular, bajo, muy bajo. Como mi pregunta de la variable 1 tiene 19 preguntas y vale 5 puntos el nivel más alto, digo 5 por 19, 95. Quiere decir que acá el valor más alto debiera ser 95 y el más bajo 19, puesto que el puntaje más bajo por pregunta es 1. Y si son 19, sería de 19 a 95. En función a ello, armo los intervalos. Ya esa es estadística descriptiva, tablas con datos agrupados. Digo, estos son mis intervalos. Profesora, pero acá llega a 98. Claro, porque no me da exacto a 95, entonces lo agrando un poquito donde encaje el 95. Y luego, ¿qué hago? Me voy a esa columna de mi variable 1 y comienzo a contar cuántas personas han obtenido entre 19 y 34. Cuántas han obtenido entre 35 y 50. Y hago el conteo para cada nivel. En total, me debe dar 95, que es el tamaño de la muestra. Y saco el porcentaje que corresponde para cada uno. Lo mismo hago para cada dimensión de cada una de las variables y mi otra variable. ¿Estamos bien? Sí. Profesora, pero yo veo que los niveles están variando. Claro, los niveles en sí, lo escrito, se permanece igual, pero el intervalo varía. ¿Por qué? Porque una cosa es que tenga 19 ítems, otra cosa es que tenga 9, otra cosa es que tenga 3, otra es que tenga 18. Entonces, cuando tengo 9 ítems, 9 por 5, 45, el tope es 45 y el mínimo es 9. Si tengo 3, 3 por 5, 15 y el mínimo es 3. Cuando tengo 18, el tope es 90 y el mínimo es 18. Y en función a ello tengo que ir armando los intervalos para poder hacer el conteo. Pero sí mantengo la parte de los niveles, que son 5 niveles. ¿Está bien? Una vez que tengo todo esto, acabé mi estadística descriptiva. Luego corresponde hacer el análisis de los resultados. ¿Y cómo voy a hacer el análisis de los resultados? A ver, un ratito que está cargando el software. Hay muchos tipos de redactar el capítulo 4, muchas formas de cómo redactar el capítulo 4 del análisis de los resultados. Lo que sí va a depender de la universidad que te brinde una guía metodológica para que tú puedas justamente orientarte y hacer ese capítulo 4. ¿Está bien? Por ejemplo, yo te voy a presentar una de las muchas formas que tú puedes encontrar para hacer este análisis. Entonces, vamos a ver, compartir. Comenzamos con el análisis de los resultados. Capítulo 4. Hago una pequeña introducción donde digo cuáles son mis variables, dice el presente apartado o el presente capítulo, busca como objetivo presentar los resultados obtenidos en la investigación referida al coaching educativo y el clima organizacional. Así se elaboró 2 instrumentos que fueron aplicados a docentes de 2 instituciones educativas públicas. Para el procesamiento de datos, ¿qué fue lo que utilicé? Análisis descriptivo y análisis inferencial, utilizando el paquete del SPSS en versión 26 y el Excel en versión 20, para la construcción de las tablas y el análisis de la información. También, por otro lado, voy a comentar
que estoy trabajando las dimensiones de la variable 2, autonomía, cohesión, confianza, presión e innovación, utilizando los niveles que les había comentado anteriormente. Por otro lado, hago el cálculo de las medidas de tendencia central, media aritmética mediana y desviación estándar para dispersión. ¿Para qué? Para determinar qué tan concentrados se encuentran los datos con relación a la medida de tendencia central y poder establecer la confianza que haya en ellas. Por otro lado, determino la normalidad de los datos. En este caso, como ustedes bien habían dicho, debo trabajar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov por el tamaño de la muestra que es mayor a 50. Ello indica que al trabajar con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, yo voy a obtener una data. Y según esa data voy a establecer si mis datos son normales o no lo son. Si son normales, utilizaré una prueba paramétrica. Si no son normales, voy a utilizar una prueba no paramétrica. En este caso, yo ya sé que son datos no normales. Por eso estoy poniendo una prueba no paramétrica y como es una descriptiva correlacional, estoy trabajando con el coeficiente Rode-Spearman para el contraste de hipótesis. Si te das cuenta, se fue toda una página en una introducción. La introducción puede ser más grande, más pequeña, eso depende de la universidad. Y luego empiezo con el análisis descriptivo de la investigación. Para primero, la primera tabla, voy a poner siempre el nivel de valoración de la variable 1 con la variable 2. En este caso, el coaching educativo y el clima organizacional. Están los niveles, el intervalo para coaching, el intervalo para clima, con las cantidades que ya obtuve en el Excel. Simplemente copy-paste. Las medidas de tendencia central para el coaching y para el clima, copy-paste. Y luego viene una lectura con interpretación de esa información. Dice, ¿no? En la tabla 1, respecto a la valoración de estas variables, vamos a observar que el 16% que está acá, dice, ¿no? Se encuentran en el nivel muy bueno para clima organizacional. Mientras que en el nivel bueno tenemos el 25% para coaching, 66% para clima. En el nivel regular tenemos 69% para coaching, 18% para clima y un 5% en el nivel mal. ¿Correcto? Hasta allí eso es lectura de la tabla. Profesora, ¿eso está bien? Algunas universidades lo aceptan, otras te piden el cruce con la teoría, porque así es más rico. Entonces, cuando tú acabas, puede ser el nivel más alto, como en este caso nivel muy bueno, le agregas esta parte que está acá, que dice, por ejemplo, observamos que el 16%, 15 docentes, se encuentran en el nivel muy bueno para clima organizacional. Ello indica que los docentes que se encuentran en dicho nivel son capaces de, por ejemplo, cantar, reír, jugar, saltar, comer. Nivel bueno, cantan, ríen, juegan, comen. Nivel regular, cantan, ríen, jueguen. Nivel bajo, cantan o ríen. Nivel muy bajo, o cantan o ríen o solo hacen una cosa o ninguna. ¿De acuerdo? O sea, va bajando de acuerdo al nivel, de muy alto a muy bajo. ¿Y esto de dónde lo saco? De la teoría cuando hice mi definición operacional, cuando establecí mi instrumento y dije qué voy a medir con cada ítem. Por otro lado, coloco, también se observó que el valor medio para la variable coaching fue de tanto, su valor mediano y su dispersión. Lo mismo para el clima. ¿Por qué? Porque ello nos va a indicar que los valores de las medidas de tendencia central son o no son representativos, es decir, son o no son confiables. Hasta acá. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Señoritas, ¿todo claro? Que no quedó
Preguntas. Ninguna pregunta, Miss. Sí. Bien. Ello se repite tenía análisis variable, variable. Luego variable 1 con dimensión 1 de la variable 2, variable 1 con cada una de las dimensiones de la variable 2. Como eran 5, son 5 tablas, 5 interpretaciones, más la de la variable y la variable. ¿Correcto? Profesora, ¿y eso acaba allí? No. Esa es la parte de la estadística descriptiva. ¿Correcto? Pero falta luego la otra estadística. ¿Ves? Mira, todo se repite, lo único que cambia sigue siendo la misma variable 1, ahora con la dimensión de la variable 2. Confianza, presión, innovación. Y después de eso viene el resultado de la contrastación de hipótesis. Para poder trabajar la contrastación de hipótesis, lo primero que tengo que ver son mis hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis general puede ser: existe relación significativa entre la relación entre el coaching y el clima organizacional de docentes de una institución en estudio. Mi hipótesis nula sería que no existe relación y la alterna que sí existe relación. Para ello, entonces, yo voy a hacer la prueba de normalidad de los datos. Entonces,